Bueno, ya está con nosotros nuestra querida invitada de la mañana. Ella es más moderna que yo. Ella viene de la época de acá, viene de Hillsong, y Espíritu y Verdad. Y viene de toda esa gente de allá, la gente de acá. La época mía no es para ella. La pastora con nosotros, jovencita. Ale Zurdo, funky, esas cositas así. Exactamente, eso de Rafi y Elías. Ella pregunta, ¿qué es Rafi y Elías? ¿Qué son dos vendedores de aspiradoras? No. Bueno, no sé, la verdad que no sé quiénes son. No, pero, son unos grupos, de Flores, he escuchado canciones de José Flores. Ah, José Flores, sí, José Flores. He escuchado canciones, tú sabes. Nación Santa, tal vez un poquito Nación más. Nación Santa, Alvin Vigo, como dice Neftalí Orizal. No sé. A lo mejor he escuchado alguna canción y no sé quiénes son los que cantan. ¿Te acuerdas de un grupo que se llamaba Oasis de Bendición? Yo escuché algo de ellos, no los conozco. Es que yo en el evangelio apenas, ya va mucho tiempo, fíjate, pero yo entré en el 2005. Así que ya soy millennial. Ok. Así que son los otros días. O sea, tú vienes como desde, más o menos así, desde, ¿cómo se llama? El que canta La Niña de tus Ojos, Calvetti. Exacto, para ese tiempo estuvo esa canción de moda, o sea, muy sonada. Y de Calvetti para acá. Un poquito más abajo porque siempre hay como algún tipo de influencia en algún lugar, donde uno escucha de alguna manera u otra, pero no, soy más arriba. Claudina, Jacobo Ramos, Carlos Manuel, eso más o menos. Pero estamos bien. Me disculpan porque hoy tengo un poquito de sinus. Cometí el error de colocar los pies en el piso frío, ya tú sabes. Ándale. Sí, así que... Y allá arriba en Guayama hace frío, pastora, para allá. Usted vive. Esa expresión mía vale un montón. Esa era para vacilar, es para vacilar por la mañana temprano. Esa expresión mía vale un montón. Bueno, en la mañana yo creo que en muchos lugares. Qué bueno. Perdóneme, aquí en Carolina está haciendo un buen frío. En las mañanas hace su brisita. Sí. Está bien bueno. Como Rodolfo hoy. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Después de unos días, ¿verdad? Y le doy gracias. La semana pasada no pudimos compartir, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hay veces días que uno tiene unos ánimos y otros, y es parte que también somos humanos, somos parte de ellos. Nos cansamos y llegan momentos que el cuerpo dice hay que descansar. Sin embargo, también la tarea continúa y es una experiencia bonita. Estamos en la sección La Pastora Soltera y sus desafíos, que muchas veces, bueno, hemos tocado un poquito más allá, ¿verdad? Porque envuelve todo lo que es la pastoral, lo que es la palabra de Dios. Exactamente. Y en un momento dado repasaba ayer esa escena, ese momento donde le preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus papás o él? Y estamos hablando del ciego de nacimiento que el relato de Juan nos trae. Oye, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y muchas veces estamos tratando de buscar justificar el sufrimiento, de justificar las situaciones, las adversidades de la gente. Y nos concentramos en lo superficial, en lo que vemos. Ciertamente. Y perdemos de perspectiva que no necesariamente la condición de un ser humano, de una persona, está ligado a un pecado, a una falta. Simplemente a veces son circunstancias que le toca vivir a la gente o enfrentar porque Dios ha decidido que de esa manera Él se va a glorificar. Entonces estamos ligados a lo que tenemos en nuestra memoria, pues la tradición dice que cuando una persona estaba enferma, pues tenía que ser porque había pecado, porque era una falta y era un castigo de ellos. Entonces, en el caso de este joven, ¿cómo va a pecar si aún no ha nacido? Y cuando nace, pues ya está, ¿verdad? Claro, decimos que al nacer nosotros de
Nosotros ya necesitamos esos espacios de encontrarnos cuando tenemos conciencia de pedir perdón y restaurarnos porque nuestra naturaleza humana ha caído. Y al caer ya es una consecuencia de toda la humanidad. Y esos son otros temas que se discuten y se trabajan. Y muchas veces dentro de la tradición de que nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar eso, que las enfermedades o que las situaciones difíciles, que a veces decimos desgracias humanas, se debían a un pecado, se debían a una falta de fe, se veían a una situación en particular en la cual se le había dado un castigo por ello. Y a veces vemos la soltería de esa manera, la vemos como un proceso de pecado, pero porque está solo, y lo hemos tocado en algunos momentos de otra forma, pues la soledad de una persona es porque pues no se ha casado nunca o no está solo, está en un momento donde no tiene pareja, pues nadie lo quiere, nadie la quiere. ¿Es que ha cometido un error o es que ha sido tan malo? Y en algunos momentos hemos abundado sobre eso. Y entramos en medio de unas definiciones o etiquetar simplemente para poder encontrar justificación de lo que no podemos aceptar o asimilar. Y perdemos de perspectiva que a veces nuestras condiciones de vida, tanto con alguna condición que nosotros podamos enfrentar o como algún estatus social, civil podamos tener, no necesariamente sea por un castigo o por malas decisiones. Necesitamos verlo como parte de cómo Dios está haciendo para Él glorificarse. No podemos perder de perspectiva que Dios va a determinar el destino de cada uno de nosotros conforme nosotros también vayamos permitiendo, ¿verdad? Va a ir Él amoldando porque Dios va a utilizar a cada uno de nosotros en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, con el único fin de poder glorificarse. Dios es un oportuno que se va a aprovechar de cualquier circunstancia que nuestra sociedad haya marcado como algo diferente, como algo que no es usual, para Él decir, yo soy el Dios Todopoderoso en el que voy a glorificarme y hacer conforme a mi voluntad con el único hecho de poder extender y bendecir a otras y a otros. Estamos ahí, estamos en eso. Entonces, muchas veces eso nos lleva a nosotros a categorizar el sufrimiento como algo malo, perdiendo de perspectiva. ¿Y por qué digo, pastor? Sí, porque la gente ve la soledad como sufrimiento. Lo ve como una enfermedad, como una situación. Y hay veces que esa soledad, que es un estado emocional, se convierte en un estado físico, fisiológico. ¿Por qué? Porque se les hace difícil poder mirar más allá de lo que está aconteciendo y en vez de verlo como una oportunidad y verlo como algo en ventaja, lo vemos como una desventaja porque ciertamente nuestra humanidad en unos momentos va a tener como una montaña rusa que va en picada, unas veces va ascendiendo y otras veces va descendiendo. Y en esos juegos de emociones, muchas veces vamos a mirar hacia el lado para compararnos con el vecino, para compararnos con el hermano, para compararnos y no decir, y van a llevar eso un sufrimiento que más allá de lo emocional, físicamente se puede haber afectado. Sin embargo, cuando yo voy a esta situación que comencé del ciego, este ciego que vivía en una vida conforme a lo que le adaptaba la sociedad en una esquina, en un lugar, pidiendo en un lugar marginado, en su corazón aguardaba una esperanza. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el ciego con el ministerio soltero o pastoral? Pues mira, solamente hago una comparación que no necesariamente es directa. Tal vez me estoy saliendo un poquito en el contexto, pero lo que quiero es trazar unas líneas donde no la sociedad lo margina y lo tira a una esquina. Pero en su interior hay algo más con un deseo de ser alguien diferente. Y hay veces que nosotros nos tiramos a las esquinas, aún sabiendo que el Señor nos ha llamado, aún sabiendo que tenemos unas cosas bonitas, nosotros nos encerramos en unos sufrimientos eternos que a veces no queremos identificarlos o aceptarlos. Y a veces en nuestro corazón aguarda unas esperanzas para unas realizaciones de vida y nos desenfocamos y nos tiramos a unas esquinas y a veces pasan tiempo,
buscando respuestas de qué realmente sucede con nuestra vida, por qué vivimos de esa manera. Y cuando nosotros realmente necesitamos levantarnos y posicionarnos y saber que nuestro estado civil o nuestra condición por alguna X o Y situación o alguna pérdida o porque te cambió todo el entorno, no está ligado necesariamente a un mal, no está ligado necesariamente porque tú no tienes derecho, no está ligado porque Dios se ha olvidado, no está ligado porque estás... porque realmente cometiste un error en algún momento de tu vida y estás pagando las consecuencias de ello, de estar en soledad. Ciertamente hay un Dios que ha decidido y ha visto algo en ti que todavía tú y yo no hemos visto, que para Él es valioso y necesario para poder glorificarse en medio de una sociedad que necesita escuchar palabra y verdad de Él y vida. Y que está utilizando tu situación para poder decirte que Él está ahí en el todo, en el control, y Él es el que te va a guiar para poder llegar a más personas y de otra forma. Pero eso todavía no te sacia. Eso todavía no responde. Eso todavía dice, eso está muy bonito, pero no es. Y en cierta forma, la palabra dice que en el mundo tendremos sufrimiento. Ya lo estableció. Y cada cual lo vamos a tener de diferentes maneras. Cuando yo me acerco al libro de Pablo Polichot, en un momento dado, él nos establece que el sufrimiento tiene dos vías. La física, fisiológica y la emocional. Y para eso es importante que tú y yo podamos identificar en dónde estamos detenidos. Si estamos detenidos en la parte de la soledad, en la parte de la soltería, en la parte de que no podemos entender porque no podemos realizarnos unas cosas, posiblemente estás dentro de un sufrimiento emocional, el cual está calando profundo y en algún momento se puede convertir en un sufrimiento más físico y en lo cual va a desatar otras cosas en medio de nuestras vidas. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios no te está castigando por algún pecado, que no estás siendo perseguido por ninguna causa de una justicia, que no estás pagando las consecuencias de tus antepasados. No es porque de cada familia, pues siempre hay uno que tiene, que siempre hay un soltero, siempre hay una persona que no se casa en la familia, ¿verdad? Siempre está como uno dice, ¿cómo es que dice el anuncio? Un tubi, esto. No lo sé, pastora, yo no nací para ese Jamón, momento. cuando se quedan jamones, sí. Tuli. Tuli. Ok, jamonilla Tuli. Jamonilla Tuli, ajá, cuando se quedan jamón. Ahora Oye, sí, yo nací para ahora, ese tiempo. Oye, este anuncio es viejo, pastora. ¿ah? Ese Ese anuncio anuncio es es... viejo, pero eso todavía se dice. Se Sí. quedó ahí, se Pegaste quedó jamón. ahí. Dice, oye, tú estás jamón. Ajá. ¿Qué jamón? Entonces, Satanás está detrás de mí y quiere desviarme de mi cometido y destruirme. Oye, tal vez Dios me está probando y quiere labrar mi carácter. En este mundo uno sufre las consecuencias del mal dentro de un cosmos sujeto a Satanás. Este sufrimiento es una oportunidad para mostrar mi entereza. Y así seguimos tratando de justificar nuestro sufrimiento, nuestras malas rachas que a veces puedas tener. Y a veces queremos darle valor a ello y simplemente lo que nosotros necesitamos es comenzar a aceptar que nosotros hay unas cosas que Dios ha permitido o que simplemente nosotros hemos tomado la decisión y no nos hemos percatado. Y Dios aún en medio de todas esas cosas se va a glorificar. Porque si Él dice que hay sufrimiento, mira, dice que el cristiano pensador al enfrentar el sufrimiento humano percibe la discrepancia entre la cultura heronista del cósmico al desechar el propósito del sufrimiento. Pero creo que me fui muy filosófica en ello. Mira, es a pesar de tal sufrimiento que el ser humano es llamado a vivir por la fe, a afrontar sus vicisitudes y a superarlas. Nosotros necesitamos enfrentar nuestras realidades de vida. Nosotros necesitamos entender que hay un Dios que está en medio de nuestras vidas y que nuestro propósito es un propósito eterno, que no está ligado a lo que sentimos, a lo que tenemos y a lo que somos en esta tierra, sino al diseño que Dios está teniendo en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a eso eterno. Y que nosotros en medio de este mundo vamos a tener diferentes funciones y que lamentablemente no vamos a tener, digo lamentable porque estoy hablando desde el aspecto humano, no vamos a tener todas las cosas que el
mundo ha dicho que nosotros debemos tener para ser realizados, para nosotros poder ser parte de una sociedad, para poder responder a todas las cosas de los supuestos que los seres humanos han establecido como normal. No es así. Y estoy apelando al sufrimiento desde la parte más emocional, emotiva, de condición social, ¿verdad? Más allá de las enfermedades. Entonces, muchas veces la gente, aún viendo que Dios te está usando, aún viendo que tú te levantas, tú mismo viendo cómo Dios te da oportunidades, cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios se glorifica en medio de nuestras vidas, cómo Dios hace, aun cuando nosotros tenemos otras faltas, otras cosas que no tenemos a nivel de lo normal en esta sociedad. Nosotros cuando prestamos oído o simplemente prestamos oído a nuestro interior humano, perdemos de perspectiva que hay un Dios todopoderoso que se está glorificando en medio de tu condición humana. Y que el todo no está en medio de lo que dicen o dirán o debes tener o no, sino que el propósito de nuestra vida es un propósito de agradar a Dios para glorificarse a Él, para llegar a otro. Jesús es un sufrido desde que nace, sufre, tiene situaciones, pero no pierde de perspectiva cuál es el propósito de vida. Sufre en medio de toda esa adversidad desde que tiene que nacer. Todas las condiciones que tiene, no puede estar en un lugar normal como lo están los demás. Tiene que estar todo el tiempo en medio de este cuidado, en medio de todas estas situaciones para luego estar en medio del mundo, hacer su ministerio y en medio de su ministerio no ser entendido, estar solo porque nadie lo puede entender, tener que caminar y seguir así teniendo amor y modelando, tener que atender diferentes situaciones, perder amigos en el camino, ver el dolor humano de otro y aún así mantenerse porque el Padre se está glorificando en medio de su vida. Y entonces sufre emocional y sufre físico. Y al final se encuentra que vale la pena ese sufrimiento porque el Padre tiene algo mejor para él. El Padre tiene algo mejor para la humanidad. Y nosotros tenemos que ver que el sufrimiento no es una maldición, que es parte de separarnos de lo que es, y estamos hablando de verdad un aspecto, no es que Dios quiere que tú estés todo el tiempo en la queja, ¿verdad? En el extremo, pero el sufrimiento es parte de la vida del ser humano que ha decidido seguir a Cristo. El sufrimiento lo tenemos que experimentar desde alguna parte, a lo mejor físico, otro emocional, otro de alguna otras maneras, pero Dios en medio de eso lo que hace es que va a establecer la diferencia del reino de esta tierra. Pastora, el sufrimiento es tan seguro y tan seguro y tan seguro que el mismo Jesús lo validó. El mismo Jesús valida el sufrimiento cuando él mismo dice, en el mundo van a tener aflicciones. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, será parte de la vida. Con eso tenemos que trabajar y justamente como usted está presentando, y en medio de ellos, Dios se va a glorificar. Mira, en Job tenemos un sufrimiento que tiene un enfoque pedagógico. Vemos a Job que hubo que sufrir una situación sufrió, pero se fue perfeccionando en lo eterno. Vemos, cuando hablé ahorita de Jesús, me faltó añadir que el sufrimiento de Jesús se da en la solidaridad con el ser humano. Es demostrado al entender el sufrimiento de los enfermos, al proveer pan a los hambrientos, al calmar las olas y las turbulencias, a mitigar el estrés de los discípulos, al atender las ansiedades, liberando la opresión de todas las situaciones que ocurrían externas. Todas estas cosas que él fue enfrentando lo llevaron a un sufrimiento. Y esto lo enfrentaba solo. Si el Padre estaba, él iba el Padre, pero físicamente lo enfrenta solo. Nadie lo puede entender, no lo puede compartir con todo el mundo. Aún tratando de enseñarle a los discípulos no llegan a una capacidad hasta que él parte. Entonces, él sufre en soledad, sufre en ese llamado, pero tenía una encomienda hermosa y su concentración tenía que ser para los demás. Entonces, si tú estás a lo mejor, no es que te cierre las puertas, pero si a ti te ha tocado la soledad, no lo veas como una maldición, no lo veas porque ¿quién ha pecado? ¿Cuál ha sido el error? No lo veas como una desventaja. Velo como una oportunidad de Dios
como un llamado especial, velo como un regalo de Dios para que tú puedas parpar, para que tú puedas ir y acompañar a otros que están en medio de la sociedad, como hizo Jesús, que se solidarizaba con los pobres. Por eso es que dice, el Señor me ha ungido y me ha enviado ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Y en medio de nuestras condiciones humanas, Dios se va a glorificar y Dios va a hacer. El sufrimiento va a cobrar sentido cuando consideremos al prototipo de la fe. La fe nos va a ayudar a nosotros a enfrentar nuestras realidades y poder vencerlas y verlas como oportunidades de Dios para glorificarse en medio de este mundo caído. Pastor, no sé si quiere comentar algo. Mira, pastora, simplemente estoy escuchando tus expresiones. Me parece que son expresiones claras, específicas. Ya que me das la oportunidad, permíteme compartir algunos comentarios de algunos hermanos que ciertamente nos comentan sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, Nixa González nos dice bendiciones y un hermoso día. También Neftali Orizal nos dice, mira, cuando nos encerramos en los sufrimientos eternos, estamos perdiendo múltiples bendiciones de Dios para nuestras vidas. También nuestra querida amiga Eunice Cruz nos dice, excelente pastora. También la pastora Lynn Hernández nos dice, totalmente de acuerdo. Y ciertamente yo también, de acuerdo que en medio de todas las experiencias que pudiéramos vivir como seres humanos, Dios cumplirá su propósito. Y qué bueno es tener a un Dios que en medio de nuestras interrogantes de vida, aún en medio de la soltería, Dios se glorifica de los desafíos, de todos los sentimientos que embargan ¿verdad? A una persona que está experimentando y que vive ese proceso de la soltería y está en el ministerio o no está en el ministerio, pero también experimenta tantas experiencias, tantas sensaciones. Me parece que Dios en su gracia nos da esa oportunidad de poder sentir que Él nos acompaña y cumple su propósito en nosotros. Eso es así. Por eso me gusta cuando a veces se perfecciona en nuestra debilidad. Hay una porción bíblica que habla que se perfecciona en nuestra debilidad. Sí. Pablo habla de un aguijón y ese aguijón es necesario para él mantenerse y acordarse. Este Jesús se identifica con nosotros a través de ese sufrimiento, ¿verdad? En medio de nuestras situaciones de vida, nosotros tenemos que verlas como oportunidades para que Dios se deleite en medio de nuestra vida. Y nosotros aprender a deleitarnos, cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestro estatus, cuál sea lo que esté ocurriendo. Necesitamos comenzar a darle stop a nuestra mente. Y yo se los digo no por decírselo, es que es real. Hay momentos, hay fechas, hay ocasiones donde nuestro interior va a jugar una jugada la cual va a tratar de hacernos a nosotros cuestionar el porqué de las cosas. Y vamos a entrar en eso. ¿Y quién pecó? ¿Quién fue lo que hicimos? ¿Dónde está el mal? Y no vamos a poder ver, y en algún momento tenemos que hacer como ese ciego físico. Eso que yo era ciego, pero ahí hay una transformación diferente, hay un contexto diferente, pero nosotros necesitamos entender que nuestra vista, nuestra esperanza proviene de lo que Dios ha dicho, nuestra fe, y tenemos que trascender en medio de estos tiempos. Totalmente de acuerdo, pastora, y nosotros ciertamente afirmamos esta palabra y que el Señor nos ayude a todos. Porque esta palabra que usted está trayendo hoy, esta herramienta de la mañana, no solamente es para los pastores, las pastoras solteras, esto agarra para todo el mundo. Y es palabra buena. Es palabra buena. Así que, pastora, nosotros le agradecemos el esfuerzo de que todos los jueves usted pueda llegar con nosotros y estar acá y poder bendecir a este pueblo con esta buena palabra. Mire, y en la pantalla ustedes tienen el teléfono de la pastora Angelique, 787-564-0353.
564-0353, pastora, pero también la pueden conseguir hay otros medios también, como el podcast y entre otras cosas. Cuéntanos. Los podcast Más que un Café Siglo XXI todavía no ha comenzado la tercera temporada, pero ahí puede encontrar como aproximadamente 70 episodios ya grabados, entrevistas y cosas así, y reflexiones. De igual puede conseguirnos en la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Ahí estamos a las órdenes. También me puede escribir texto o por WhatsApp y le contestamos. Muy bien. Está disponible para poder dialogar o atender sus peticiones en cualquier momento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias. Qué bueno, pastora, sabes que te amamos y gracias y que te mejores de la sinusitis, bendito, que hoy te... Ya mismo, deja que coja sol, tan pronto coja sol. Esa es buena, vitamina D, sí. Alaba. Sí, tan pronto yo coja el sol, eso acaba. La vitamina D, eso que es vitamina D, la vitamina del sol, del sol, del sí. sol, del sol. Ahí está. Un abrazo, pastora. Óigame, qué tremenda experiencia la pastora Angélica Acevedo. Recuerda.